reflexión y actualidad. Insight al aire, la voz de expertos. Nuestra invitada en esta segunda parte de nuestro programa en vivo, ella es Marta Santiago, es la directora general de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente México. Buenas tardes, Marta, bienvenida a Radio Universidad. Muy buenas tardes, Miguel. Un gustazo estar con ustedes en el día de hoy y bueno, también con todos los oyentes. Y por supuesto, muchas gracias a ti y al programa 2x1 por la invitación, Miguel. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas el día de hoy para agobiarte, Marta, en esta tarde. Yo sé que es lunes y vamos empezando y bueno, pero hay muchas preguntas. Una primera es pues muy básica. ¿Qué es la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente? A ver, platícanos qué es, cuál es su pues el propósito. A ver, platícanos si nos puedes dar un pequeño contexto. Claro que sí, Miguel. Mira, la AMEC es la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, es una asociación civil sin ánimo de lucro, cuya pasión es la experiencia de cliente, ¿no? Y nuestra clara misión es potenciar la competitividad de las empresas mexicanas a nivel global. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, lo hacemos mediante la agrupación de empresas, de instituciones y profesionales de todas las industrias, ¿no? Con el objetivo, pues, como decía, de difundir, de promover la estratégica disciplina de experiencia de cliente. Podemos decir que la asociación, que la AME, que es una asociación pionera en experiencia de cliente en LATAM, y de la que forman parte grandes empresas privadas, pymes, startups de todas las industrias, banca, retail, consultoría, tecnología, transporte, etcétera, ¿no? Yeah. Actualmente, tras apenas un año y poco más de andadura, a nivel operativo ya somos más de 30 marcas líderes, ¿no? Entre las que, por ejemplo, nos encontramos Banorte, Aeroméxico, Profuturo, Grainger, 3M, Coppel, Aleática, Scotiabank, bueno, Zurich, Santander, EGADE, Atento, etcétera. No me quiero dejar ninguna, pero no puedo decirlas no, todas, ¿no? Y bueno, ¿por qué Sociame? Pues la verdad es porque esta apasionante aventura nació como respuesta a una necesidad ya existente, ¿no? De las empresas mexicanas, una necesidad pues de profundizar en esta disciplina, de profesionalizarse, de cubrir una necesidad de conocimiento y en consecuencia pues bueno, de elevar el nivel competitivo. Claro. Marta Santiago, la pregunta ahora es, digo, ya que nos das un contexto sobre la asociación y la importancia, ahora la siguiente pregunta es que ya sabes que aquí hacemos tarea todos los días. La siguiente pregunta sería, ¿qué es experiencia de usuario? ¿Qué es la experiencia del cliente? A ver, si nos puedes decir cómo se conceptualiza para todos aquellos que nos están escuchando, escucharon todas esas grandes marcas, pero no les queda claro qué es la experiencia del cliente. ¿Qué es? ¿Por qué es importante, Marta Santiago? Mira, el concepto de experiencia de cliente pues ha ido calando progresivamente en las organizaciones, ¿no? Hasta convertirse como, más que convertirse, se ha considerado una de las palancas transformadoras más importantes que se pueden activar para competir en mercados cada vez más exigentes, ¿no? Y bueno, actualmente se sabe que la experiencia de cliente es uno de los asuntos más importantes dentro de las agendas de los CEOs, ¿no? También se puede decir que la experiencia de cliente ha venido a descubrir una nueva forma de hacer las cosas, donde se busca, pues eso, aminorar el riesgo y potenciar la eficacia. Yeah. Si tuviéramos que resumir en una frase, ¿no?, qué es la experiencia de cliente, les diría a todos que es la disciplina dentro de la gestión de las empresas, la disciplina responsable de gestionar las emociones que el cliente final vive en cualquier interacción con la marca y tiene la principal misión de diseñar e implementar experiencias diferenciales que cautiven a tu cliente, ¿no?, que deriven en una recomendación de tu marca a otros clientes. Okay. Esta yo creo que sería una posible. Muy bien. A ver, ahora, ¿cómo nos lo pondrías en un ejemplo? Si nos puedes poner un ejemplo de cómo funciona la experiencia del cliente cuando sí se lleva a cabo, cuando sí se certifica, se estandariza, se lleva a estos niveles que nos mencionas de eficiencia.
¿cómo saber si sí o si no? Sobre todo para verlo en un ejemplo, ¿cómo sería esa experiencia de usuario como tú nos lo estás platicando y definiendo? Claro, esto más que un ejemplo, pues bueno, como te digo, habría que implementar una estrategia total, ¿no? Uh-huh. Y además una estrategia muy transversal y que abarque toda la empresa en su dimensión. Pero bueno, fijaos, Miguel, pensemos en un restaurante, ¿no? A ver, evidentemente lo básico es que la comida esté buena, ¿no? Complementariamente, pues nos encontramos con otros atributos de importancia para el cliente, como pueden ser, pues por ejemplo, la rapidez, ¿no? Un trato amable por parte del personal, qué sé yo, la facilidad en el pago o que haya una reacción rápida en cualquier problema o cualquier imprevisto. Uh-huh. La experiencia de cliente con todos estos atributos que valora, no solo el evidente, que decíamos que la calidad de la comida, ¿no? Que la comida esté buena. Pues esta experiencia de cliente con estos atributos marca sus decisiones de compra. Muchos clientes dejan de ir a un restaurante, fíjate, Miguel, por muy buena que sea la comida, dejan de ir al restaurante cuando el resto de la experiencia no es acorde a la calidad de comida. Entonces, si este restaurante, además de esa estupenda y fabulosa comida, pues nos encontramos que cumple con estos otros atributos que forman parte de la experiencia del cliente, pues ahí tienes un buen ejemplo de experiencia de cliente. Pero bueno, es un poquito más complejo. Mucho más complejo. Me imagino, muy interesante, porque yo pensaría que una cosa es solamente tener un empleado, una serie de empleados que pues sí se lo tomen en serio, que se esfuercen por crear este tipo de emoción en el consumidor, en el usuario, etcétera. Pero pienso, Marta, a ver, corrígeme tú qué opinas, que una cosa ya muy diferente, y sería quizás una de las cosas que veríamos en la labor que ustedes hacen en la MEC, sería que esto sea parte del ADN competitivo de la organización. Correcto. Es cierto, ¿no? Correcto, efectivamente. Tiene que, como te decía, es una disciplina que consideramos como que tiene un carácter estratégico, o sea, y que ha de cruzar toda la empresa, pero desde de arriba a abajo, ¿no? Y evidentemente, como decíamos, es una estrategia, es una disciplina que ahora mismo es de las más importantes dentro de la agenda del CEO, con lo cual también ha de partir las decisiones desde la más alta esfera, por así decirlo, para que permee, para que pueda, digamos, permear al resto de la compañía, sin duda. Es súper interesante estarte escuchando. La verdad es que cada vez que te oigo me salen más preguntas todavía de las que habíamos platicado, pero por ejemplo, aquí yo tengo una. Marta, hace 20 años, lo cual no es tanto, ¿verdad? Pero hace 20 años no hablábamos de calidad en el servicio y la experiencia y la emoción. O sea, hablábamos de, como tú bien lo decías con el restaurante, de que el producto esté bien hecho, que los proveedores, que las materias primas, que tu proceso de producción, etcétera. Pero, ¿por qué es ahora más relevante la experiencia que antes? ¿O el consumidor es más sofisticado y más exigente ahora? ¿Cómo explicar para todos los que nos están escuchando que somos siglo pasado? Pues el siglo pasado no lo veíamos tan. De hecho, como tú bien lo dices, y ahorita con esto cerrábamos ese comentario, o sea, no era parte del ADN competitivo, no era parte de tu estrategia. Ahora lo es. ¿Por qué? ¿Cómo no? Desde tu óptica como presidenta de la MEC, Marta, a ver, danos una luz en tratar de entender esta evolución que hemos visto en los últimos 20 años. Sí, Miguel, directora general, no le quiero quitar todavía el puesto al pero sí, mira, muy interesante tu pregunta, Miguel. Efectivamente, en los últimos años se ha experimentado un creciente interés, ¿no? De hecho, los primeros estudios sobre el grado de madurez de la experiencia del cliente en México pues presentan este escenario donde estamos en un momento clave para la experiencia del cliente en México. A mí me gusta llamarlo un momento efervescente, ¿no? Y una de las principales razones es que se ha demostrado con creces que existe una clara correlación entre la implementación de estrategias de mejora de la experiencia del cliente y la mejora de los resultados económicos de la compañía. A ver, una mejor experiencia de cliente ayuda a las empresas a ganar más.
Y otra razón también muy importante se debe al actual el entorno que se denomina entorno VUCA, ¿no? Que conocemos todos, entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, que exige estas empresas empáticas, empresas flexibles, que puedan ofrecer lo que la actual era de cliente pues está demandando, ¿no? En un mundo digital que, como sabes, es de crecimiento acelerado. Y la realidad es que las organizaciones compiten ahora mismo por el dominio de una práctica estratégica que es la empatía empresarial. Y esto no es otra cosa que la experiencia de cliente. Con todo este entorno, pues mira, sí o sí debemos centrarnos en las personas, ¿no? En las personas que son las que toman las decisiones. Decisiones basadas en aspectos emocionales, esto es empírico, esto está demostrado, en experiencias vitales. Y la realidad es que, pues han ido cambiando nuestros criterios de decisión y el aspecto emocional y humano tiene que ser todavía más, tenerse más en cuenta. ¿Y por qué? Pues mira, además de lo mencionado, se afirma en recientes estudios que los clientes ganan más del doble, gastan más del doble en aquellas empresas que les hacen felices, en comparación con aquellas marcas que no lo hacen, ¿no? Y esto tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque dices, el comportamiento del cliente y del consumidor le lleva a relacionarse lógicamente con aquellas marcas donde su experiencia pues es positiva o incluso es guau, ¿no? Frente a otras marcas que que le generan insatisfacción o incluso puntos de dolor. Pero fijaos, aquí te podría hablar pues nuevamente del ejemplo del restaurante, ¿no? Pero verán, les daré algunos datos. A ver. Sendex es socio de AMEC, ¿no? Y revela en un reciente estudio que el 80% de los clientes deciden irse a la competencia tras sufrir una mala experiencia con una marca. El 80%. Está bárbaro. Claro, o sea, parece evidente que es una buena, apuesta a desarrollar estrategias de experiencia de cliente en tu empresa, ¿no? ¿Verdad? Pero yo sí. Lo único ahí quería enfatizar. Fíjate qué importante, Marta, porque ya sea desde una pequeña empresa, un startup, un negocio emprendedor que va iniciando, hasta un gran corporativo, nos han enseñado día tras día, clase tras clase, seminario tras seminario, que tu ventaja de diferenciación va muy enfocada a la cadena de valor, pero sobre producción, a la cadena de valor tangible. Y te lo digo, pues yo que estudié el siglo pasado, pero al día de hoy, con todo esto que tú nos estás dando de datos, esta estadística brutal del 80% de clientes se van a la competencia, ahí decirle, oye, puedes tener el mejor producto, puedes tener la mejor infraestructura, pero al final del día, si no sabes cómo crear una experiencia, pierdes ese mercado. Yo creo que es impresionante ese dato para cualquier nivel de empresario que nos está escuchando esta tarde. Sí, efectivamente. Hemos superado la fase esta de la economía del producto y estamos en la economía de la experiencia, ¿no? En esta línea, pues por lo que comentábamos del restaurante, ¿no? Restaurante de producto puede ser la comida, pero fíjate la de cantidad de elementos y de valores añadidos que son determinantes para la decisión de volver o no volver, ¿no? Absolutamente. A mí, verdad, y aquí hay aspectos en los que las empresas se preguntan, ¿y cómo lo hago, no? Esto es como radicalmente importante. Y aquí también me gustaría darles otro dato, ¿no? Que es muy revelador. Fíjate, el 86% de los clientes tienen que pagar más si es que reciben una mejor experiencia. Pero fíjate, paradójicamente, solo el 1% considera que las empresas han satisfecho sus expectativas de manera consciente. No, bueno. Sí, no, claro, entonces aquí tenemos una segunda conclusión, ¿no, Miguel? O sea, para implementar una estrategia de cliente de éxito, o sea, no basta solo con buenas intenciones y buenas palabras, ¿no? El cliente exige hechos, por lo que, pues al final esta transformación necesita primero, que te diría, líderes expertos en experiencia de cliente, y segundo, unas metodologías específicas para ejecutar dicha evolución hacia empresas centradas en el cliente, ¿no? Absolutamente. También está este dato, pues yo creo que es más fácil entenderlo de manera financiera para algunos
que por ahí lo ven como algo alejado de la parte económica, de la parte contable y financiera. Bueno, pues creo que aquí estos resultados que nos estás dando de estos estudios son, bueno, pues muy reveladores. Pero ahora, Marta Santiago, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Se puede certificar la experiencia del cliente? ¿Cómo se hace? A ver, platícanos esa parte. Ya nos quedó a todos, yo creo que a todos nos queda claro en este momento, todos los que nos están escuchando, pues que aunque lo hagamos muy bien, siempre hay áreas y ventanas de oportunidad. ¿Cómo plantear esa parte de dar ese paso ahora sí, Marta Santiago? Sí, pues muchas gracias por tu pregunta, Miguel. Sí, claro, por supuesto que se puede. Mira, uno de los principales servicios que hemos lanzado desde AMEC y desde el que nos sentimos muy orgullosos es el primer modelo de certificación en experiencia de cliente, ¿no? Tanto para profesionales como para empresas en LATAM. Nuestro modelo de certificación está basado en la metodología EDI, que bueno, la metodología EDI es una metodología 100% realizada por AMEC y que bueno, lo que pretende ser es digamos como una guía para las empresas en la implementación de una estrategia de experiencia de cliente de éxito, ¿no? Entonces, pues como te decía, efectivamente, esta certificación está en base hecha a esta metodología. Para conseguir esta certificación, los profesionales pues lo que hacen es desarrollar un programa de 16 horas que culmina con un examen que, en caso de superarlo satisfactoriamente, pues obtienen su certificado AMEC, avalado por AMEC y por Cloud Institute, que es una empresa internacional con base en Europa, de alto prestigio en experiencia de cliente, y que bueno, ha desarrollado junto con AMEC este modelo de certificación. Fíjate, en este noviembre pasado, del 2021, se certificó nuestro primer grupo de ventas profesionales en experiencia de cliente en México. Y bueno, pues aprovecho esta ventana, Miguel, para invitar a cualquier profesional, ¿no?, de áreas en contacto con el cliente final para que se certifique en experiencia de cliente con AMEC. Por supuesto que sí. Yo sé que, por supuesto, yo sé, Marta, que esto es, tiene muchas dimensiones de beneficios, muchas dimensiones y diferentes niveles de mejora. Pero si nos puedes dar una un pequeño resumen de cuáles son los beneficios de, así como cuando te ponen en la fotografía el antes y el después, desde tu mirada, desde la presidencia de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, todos estos grupos que han ido con mucho esfuerzo llevando a cabo estas certificaciones, este diagnóstico. Si nos puedes decir, en pocas palabras, qué beneficios son los que tú has encontrado. Por supuesto, mucho va a depender, pues, el tipo de empresa, la localidad, la operación, si fue a nivel corporativo. Pero yo sé que ya nos hablabas de cuestiones financieras, pero ¿qué serían aquellos beneficios que tú has visto en estos casos de éxito tan interesantes? Sí, bueno, los beneficios de formar parte de la AMEC, pues bueno, que te voy a decir, pues todo lo que decíamos, tenemos un portafolio de servicios muy nutrido, muy amplio. En primer lugar, el marco de conocimiento formado por la metodología, que como decía es una guía que puede guiar a las distintas empresas socias para implementar su propia estrategia de experiencia de cliente, junto con una certificación que acredita el conocimiento de los profesionales, ¿no? Y bueno, desde la AMEC lo que queremos es acompañarles en este viaje sin retorno, ¿no?, que tenemos, que es el proceso de transformación y esta profesionalización de la experiencia de cliente en México, y queremos dar la respuesta, ¿no?, una respuesta a la realidad que comentábamos que se impone con más fuerza a nivel global y específicamente en México en nivel particular, ¿no? Nos motiva muchísimo, como te decía, el ver que hay un creciente interés. Nos motiva muchísimo, además, un interés no solamente por la disciplina, sino por la asociación, que la asociación al final lo que pretende es compartir, ¿no?, conocimiento,
mejores prácticas, tendencias, y hacerlo en un entorno de comunidad y colaborativo con todas las empresas, y que todas las empresas puedan además visibilizarse, ¿no? Y compartir, como te decía, las mejores prácticas, las tendencias, los conocimientos, que se visibilice también a las empresas y a líderes y referentes de experiencia de cliente en la disciplina. Ya, muy bien. Marta, una pregunta. ¿Qué el sector, pues, sobre todo sectores que tienen que ver con servicio, sectores que tienen que ver con contacto directo con el cliente, todos esos sectores han estado viviendo una transformación tremenda a partir del inicio de la pandemia en 2020. ¿Qué perspectiva tienes desde la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente de cara ya no solamente a 2022, sino en general? ¿Cómo lo ves? Desde el nivel en donde tú lo ves, ¿qué nos puedes compartir ahí de perspectiva? Claro, es lo que comentábamos también en parte antes, ¿no? Nos encontramos en ese entorno buca, ese entorno tan especial. La pandemia pues ha venido a establecer un otro orden de cosas, donde el cliente pues efectivamente ha cambiado sus condiciones y sus criterios de decisión, ¿no? Entonces hay que adaptarse a esto, y evidentemente la experiencia de cliente es un camino muy prometedor para todos ellos. Nuestras perspectivas son muy positivas, porque vemos ese creciente interés de las empresas por la disciplina, y bueno, pues tenemos muchísima ilusión, como te decía, en poder acompañarles. Creemos en todo caso que el 2022 es un año absolutamente decisivo, sin duda es un año apasionante, donde tenemos en lanzamiento un montón de servicios de valor para nuestros asociados, y estamos muy felices y estamos muy motivados para seguir ofreciendo y compartiendo conocimientos de esta disciplina que es tan dinámica y que está en constante evolución como el propio mercado, ¿no? Y como la propia sociedad misma. Absolutamente que sí. Yo pienso que para muchos de los que nos están escuchando y al inicio quizás estaban un poco escépticos sobre el tema, pienso que ya hay dos cosas que, como tú bien dices ahorita en esta conversación, y para ir cerrando, hay dos cosas que ya no te puedes salvar, ya no te puedes escapar. Una, la necesidad de eficiencia en toda esta parte intangible del modelo de negocio. La eficiencia va a ser cada vez más importante, que sea todo fríamente calculado, número uno. Y número dos, el consumidor se vuelve cada vez más exigente. Para que lo saques de su casa y vaya a hacer algún tipo de contacto con la organización que requiera esta necesidad de creación de experiencia, creo que necesitas pensártela muy bien cuál es esa ventaja diferencial que vas a tener que plantear desde el inicio. Entonces yo pienso que pues no hay cabida para los escépticos bajo esta realidad que estamos viviendo. No sé tú qué opines, Marta. Correctísimo, sí, no lo puedo decir mejor, Miguel. Claro que sí lo puedes decir mejor. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Es más, fíjate, ya no salir de casa, o sea, el consumidor, el cliente, es cliente a un golpe de clic. Exacto. O sea, ya no necesita salir de casa, ¿no? El mercado tecnológico, ya sabes, el comercio electrónico, y sobre todo que se ha impuesto con una fuerza brutal a través de esta época de la pandemia. Ahora el cliente lo tiene más fácil que nunca, esa cambio de opinión, irse a la competencia. Como decíamos, a un golpe de clic, ¿no? Me voy, me cambio. Con lo cual, pues sí que estamos en un aspecto, en un ámbito altamente competitivo, donde tenemos que reinventarnos sí o sí, y el momento, por supuesto, es ahora. Y pensaría que para los que ya tienen un negocio ya consolidado, así como con los que van iniciando, no es para todos. Marta, Santiago, ¿dónde podemos informarnos más? ¿Cuáles son sus redes sociales o su información de contacto? Porque pues vaya que pues muchos por aquí interesados en todos estos temas. Marta, Santiago, si nos puedes compartir la información de contacto, si tienen algún otro evento, ¿dónde poder saber más de ustedes? Sí, por supuesto. Mira, nuestro contacto, estamos ahora mismo en todas nuestras las principales redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, y nuestra web es www.amexmexico.com, ¿vale? Y bueno, decirte que la propuesta de valor de Amex pues se genera básicamente a partir de 3 pilares fundamentales, como son inspirar, compartir y desarrollar, y en orden a cada uno de estos ejes pues hemos ido definiendo una serie de servicios. Pero bueno,
como no es el momento para ir contando todos y cada uno de ellos, sí que me gustaría por lo menos hablaros o destacar, Miguel, nuestro segundo Congreso Anual de Experiencia del Cliente en México, que tendrá lugar en el mes de abril. Ya el año pasado hemos celebrado nuestro primer Congreso AMEX, que fue toda una apasionante experiencia, de la que, bueno, tengo que decirlo, nos sentimos muy, muy orgullosos, porque a pesar de que apenas llevábamos unos pocos meses de operación, tuvimos una amplísima asistencia y despertó un gran interés. Por lo tanto, tenemos como te decía, un gran portafolio interesante que ofrecer, pero bueno, destacaría que en el mes de abril les esperamos a todos en nuestro Congreso. ¿Qué te parece, Marta, si antes del mes de abril por ahí nos contactamos para invitarte a este espacio y ya que nos dé todos los detalles de este Congreso Anual de Experiencia del Cliente? ¿Qué opinas, Marta? Yo sé, ya te estoy comprometiendo, ¿verdad? Pero no, fantástico. Son temas muy apasionantes. Fantástico, Miguel, agradecidísima y que queráis os acompañe. Para mí es un gusto. Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias. Escuchamos aquí en vivo a Marta Santiago de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente en México. Y bueno, pues así llegamos al final. Mi nombre es Miguel del Río. Les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo. Muy alegres de iniciar este año y listos para ponernos a todo. Recuerden, arte y ciencia, eficacia y eficiencia. Gracias a la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad, a todos nuestros colaboradores. Nos escuchamos el próximo.